Paz y bien para todos ustedes, queridos hermanos, en esta jornada de día viernes 19 de agosto. Nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, por una elección pastoral, hoy la reflexión, en continuidad con lo que hicimos ayer, será la primera lectura del día. Les recomendamos la lectura del Evangelio para vuestra reflexión. El Evangelio del día es Mateo 22, versículos del 34 al 40. Anuncio de la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. La mano del Señor se posó sobre mí, y el Señor me sacó afuera por medio de su espíritu y me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones, y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Tú lo sabes, Señor. Él me dijo: Profetiza sobre estos huesos, diciéndoles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos: Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba se produjo un temblor, y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubría de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: Convoca proféticamente al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Tú dirás al espíritu: Así habla el Señor. Ven, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como él me lo había ordenado, y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: Se han secado nuestros huesos y se han desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Por eso profetiza diciéndoles: Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espíritu Santo, soplo de vida, ven hacia mí. Sopla sobre estos huesos para que vivan por ti. Hoy quería comenzar con esta canción que aprendí hace muchos años y nos habla justamente de este pasaje que acabamos de escuchar del libro de Ezequiel. Para entender a Ezequiel debemos ponernos en situación de contexto, debemos adentrarnos en esa realidad histórica tan difícil que le tocó vivir.
Ezequiel vivió en torno al año 587 a.C., tiempo en el que se produjo el asedio por parte del imperio neobabilónico al reino de Judá. En el 587, el reino de Judá fue destruido y su capital, Jerusalén, también. Todos los judíos fueron deportados y llevados a Babilonia como esclavos o sirvientes. En este momento de vulnerabilidad del pueblo, Israel pudo haber desaparecido para siempre, no haber quedado vestigio de este pueblo. La situación que nos describe hoy el profeta es la situación de ese pueblo en ese valle de opresión, en ese valle de esclavitud. Son huesos secos. Es el pueblo de Dios el que ha perdido la esperanza. Es este pueblo de Dios que no supo escuchar la voz de los profetas para rectificar rumbo, para cambiar horizontes y evitar así la catástrofe. Es este pueblo el que hoy vive como esclavos de los neobabilónicos, el que experimenta en lo más profundo de su ser la muerte misma. Por eso, es en ese estado donde Dios irrumpe a través de la voz del profeta y lo envía para que devuelva vida a aquellos que la han perdido. El pueblo está viviendo sin vivir. No hay esperanza, no hay horizonte, no hay sentido. Todo aparentemente ha concluido. Pero en los planes de Dios, de este Dios que es fiel a su palabra, todavía hay mucha historia por tejerse, todavía hay mucho horizonte hacia el cual caminar. Israel cayó preso de sus propias elecciones en esta situación de muerte. Y es a través de la voz del profeta, invitado por Dios, que Ezequiel deberá llamar al espíritu de los cuatro vientos para que renueve la vida sobre estos huesos secos. Es así como acontece este milagro y esta belleza, esta metáfora que nos está diciendo que el Espíritu de Dios da vida nueva. Reparemos cómo concluye este texto al finalizar. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. La promesa de Dios es la promesa de un Dios fiel. El pueblo está llamado a seguir adelante. No será esa condición de esclavitud ni de muerte, de pérdida de sentido, de sepulcro que están viviendo la realidad final del pueblo de Dios. Por eso, 50 años después, Israel volverá a ocupar el reino del sur, con capital en Jerusalén. Volverá a su ciudad, aunque en el caso del profeta Ezequiel, hasta donde sabemos, no volvió del destierro. Será el encargado del anuncio, de darle el anuncio al pueblo de esperanza, el anuncio de pedirle a Dios el espíritu de los cuatro vientos. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué tiene que ver esta palabra con nosotros? También nosotros podemos ser como ese pueblo. Este pueblo de Dios puede ser figura de cada uno de nosotros. Tal vez en nuestra historia personal estamos viviendo sin vivir, transcurriendo, que no es lo mismo que vivir. Transcurrir es simplemente dejarse llevar por la corriente. Vivir es ser parte activa, actor principal de la propia historia y de la propia vida. Por eso, tal vez nosotros hoy debemos pedirle al Espíritu de Dios que haga en nosotros revivir la vida, que sobre estos huesos secos que pueden ser nuestra propia vida, haga revivir carne, piel y espíritu, para que podamos vivir plenamente la vida que se nos da. Queridos hermanos, tal vez golpeados por la vida, por valles áridos que nos tocan vivir en la existencia, somos como esos huesos resecos que necesitan vida nueva. El único que puede darnos vida nueva es Dios. La acción del Espíritu Santo sobre nosotros puede renovar nuestra esperanza, sacarnos de todo sepulcro de muerte donde podamos estar, devolvernos la ilusión de la vida, las ganas de ser parte activa de nuestra propia historia.
Queridos hermanos, pedir el Espíritu Santo al Dios de la promesa es confiar en el Dios fiel, es confiar en que Dios no nos abandonará, que podemos atravesar momentos difíciles, seguramente todos los atravesaremos, pero Dios tiene el poder de devolvernos la vida y la esperanza. Creemos en el Dios de la vida, creemos en el Dios que nos invita a vivir con alegría, con gozo cada momento. Si estamos atravesando un valle de tristeza, de agonía y desolación, pidamos la fortaleza al Espíritu Santo para que no quedemos atrapados en las redes de esos valles de angustia y de muerte. Que el soplo del Espíritu Santo haga revivir en nosotros aquello que el mundo, nuestra historia, nos esté quitando. Dios es fiel a sí mismo y no nos fallará jamás. Confiemos en Él, confiemos en su palabra, como este pueblo debió aprender a confiar en la palabra de Dios. Queridos hermanos, que el soplo del Espíritu de los cuatro vientos en este momento llegue a vos, haga revivir toda fe, toda alegría, toda esperanza, y te saque de todo sepulcro de muerte donde puedas estar parado, o donde podamos estar parados. Llegue a todos ustedes la bendición en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.